ir a apuntar a la parte izquierda y enlace derecho me va a permitir apuntar a la parte derecha. Por lo tanto, esta es la estructura de un nodo doble. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a implementar. Como bien hemos dicho y vamos a avanzar a la siguiente clase terminando esta estructura. Este elemento, el dato, si bien nosotros vamos a hacer de forma primitiva con elementos de tipo entero, normalmente vamos a trabajar con un object o un elemento parametrizado que me permita manejar cualquier tipo de dato, no siempre entero. Pero para poder trabajar, para aprender el manejo de esto, vamos a hacerlo de forma de entero. ¿Qué operaciones vamos a ver en la lista doble? Al igual que en la lista simple, vamos a ver algunas operaciones básicas, ¿no? Operaciones básicas de la lista doble. ¿Cuáles serían? Básicamente vamos a tener el ¿qué más? Los headers. Como por ejemplo, Z. ¿Qué más? Eliminar. También podemos tener los getters, como el getData, el getData, getDimensión o getCantidad, como que lo. También el vacía, para ver si una lista está vacía. Y las operaciones auxiliares, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar sobre esto. Y básicamente implementar el TDA nodo doble. El TDA nodo doble vamos a hacerlo de una forma directamente en el lenguaje y solamente vamos a modelar la lista doble, ¿sí? Para ello vamos a abrir NetBeans y vamos a implementar el nodo doble y posteriormente implementamos la clase lista doble. A ver, compartimos
Compartimos la pantalla. Muy bien, entonces vamos a presentar. Siguen entrando sus compañeros. Entonces vamos a compartir la pantalla, jóvenes, para compartir el NetBeans. Ahí está. Un nuevo proyecto. Tengamos en cuenta que este tipo de estructura es exactamente el mismo funcionamiento que una lista normal, que nos va a permitir almacenar información en tiempo de ejecución. Es una estructura de datos dinámica. La única diferencia es de que es bidireccional. Entonces, lista doble. Lista doble. Creamos un mouse, o perdón, un main. Creamos los paquetes. Negocio. Y presentación. Dentro del negocio creamos lo primero, nuestra clase nodo doble. Y además una clase principal. Después lo vamos a hacer eso. Ya. Nodo doble. Vamos a agrandar esto. Muy bien. Entonces, el nodo doble va a estar compuesto, hemos dicho, por un dato, un data. Entre comentarios podemos poner datos del nodo. Además, también tenemos un nodo doble enlace izquierdo. Enlace izquierdo. Y un nodo doble enlace derecho. Tenemos tres elementos fundamentales que nos van a permitir manipular este nodo doble, ¿no? Muy bien. Continuamos. La implementación de esto es bastante sencilla. Vamos a incrementar código, el constructor, primero el constructor con los elementos establecidos. Aquí vamos a borrar todos los datos.
El data, como es un elemento primitivo, no necesitamos inicializarlo, pero sí en el enlace izquierdo, que va a ser nulo inicialmente, y el enlace derecho, que van a ser nulo también, de tal forma que podamos inicializar los dos enlaces izquierdo y derecho. Posteriormente podemos crear un método sobrecargado, un constructor, donde podamos introducir el dato, pero además con los más atributos por defecto. Este sobrecargado, ¿no? Los headers de este nodo pudiéramos hacer con el setDato o setData. También el enlace derecho, desde enlace derecho, y el set enlace izquierdo. O sea que los sedes ya estamos poniendo ahí que van a poner el dato del nodo doble en el enlace derecho y el enlace izquierdo. Además, podemos sacar a los getters del dato, get data, get enlace derecho y get enlace izquierdo. Por lo tanto, este sería mi clase nodo doble, donde básicamente tengo tres atributos, un dato y dos enlaces, uno izquierdo y uno derecho, un constructor y un constructor sobrecargado, un set data que pone el dato en el nodo, un set enlace derecho que pone el enlace derecho en el nodo, set enlace izquierdo que pone el enlace izquierdo en el nodo, el get data que devuelve el dato del nodo doble, el get enlace derecho que devuelve el enlace del nodo doble, y el get enlace izquierdo que devuelve el enlace izquierdo del nodo doble. Con eso básicamente estuviese nuestra clase nodo implementada, que es bastante sencillo como lo están viendo, ¿no? ¿Alguna consulta, duda hasta ahí? ¿Ninguna? Bien, entonces continuamos. Ahora vamos a crear ya nuestra clase nodo. Para esto vamos a hacer un poquito de explicación también. Una lista doble. ¿Qué va a tener nuestra lista doble si nosotros nos vamos acá? A ver, un segundingo. Nosotros nos vamos a esta presentación, no sé si se está viendo, a esta. Vemos, se está viendo, ¿no? La pizarra. ¿Sí, jóvenes? La pizarra se está viendo, ¿no? Muy ingeniero se ve. Sí. Muy bien. Si nosotros nos vamos a esto, ¿qué tenemos que implementar? ¿Qué tenemos que declarar en nuestra lista doble? Primero, un índice, un apuntador al primer elemento, un apuntador al segundo elemento y además un atributo que se llame cantidad.
En este caso, ¿cuánto va a ser la cantidad? Va a ser 5. ¿Por qué hemos dicho que tenemos que, en este tipo de estructura de datos, en las dinámicas especialmente, manejar un atributo cantidad? Sencillamente porque mucho, pero mucho de los procesos o procedimientos que vamos a hacer o operaciones con listas, necesitamos hacer un desplazamiento y saber cuántos elementos estamos insertando en la lista. Si bien esa cantidad es calculable, no es aconsejable porque tendríamos que hacer un desplazamiento todo el tiempo. Y eso es un costo en proceso. Por eso que este tipo de estructura, sí o sí necesitamos un atributo que nos permita almacenar la información de la cantidad de elementos de la lista, porque no van a ser 5 elementos. Normalmente una lista, imagínense, siempre yo les digo a mis estudiantes que todas las estructuras de datos que diseñamos no van a ser para 10 ni para 15, ¿no? Así como las matrices son para millones de datos o cientos de miles de datos que pueden contener. Entonces son estructuras largas, pesadas, y por lo tanto hacer un desplazamiento para calcular la cantidad en esa estructura demoraría mucho tiempo, mucho costo en proceso. Por lo tanto es mejor conservar ese dato en una variable, ¿no? En una variable llamada cantidad. Tengan en cuenta eso. No así en los vectores, porque en los vectores tenemos el método getLength que me permite calcular la longitud del vector, ¿no es verdad? Entonces es más sencillo, pero en esto no tenemos, porque son estructuras de datos enlazadas con direcciones de memoria y por lo tanto es imposible saber cuántos elementos tiene. La única forma es almacenar esa información en una variable. Entonces tenemos un apuntador al primer elemento, un apuntador al segundo elemento o al último y una cantidad. ¿Y de qué tipo son estos elementos? De tipo nodo. Por lo tanto, nosotros vamos a implementar esto y vamos a decir nodo doble primero y vamos a poner puntero al primer nodo doble. También tendríamos nodo doble último puntero al último nodo doble. Tendríamos esos dos atributos, además una variable de tipo entero que diga la cantidad de elementos de la lista, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos los tres atributos que van a formar parte de nuestra lista doble. Muy bien. Ahora procedemos a implementar el constructor. Como ustedes bien saben, tenemos que inicializar tanto el puntero del primer elemento como el del último, y no así otro atributo, también la cantidad, ¿sí? Al construir no va a entrar ningún atributo porque es dinámico. El primer elemento va a apuntar a null. El último elemento también va a apuntar a null. Y la cantidad va a empezar con 0. Es decir, este constructor lo que está haciendo es básicamente generar este tipo de estructura. Vamos a poner constructor el primero apunta a null, el último apunta a null y la cantidad es 0. Está totalmente vacía esta estructura, por lo tanto estamos diseñando esto.
esta condición. Todos apuntan a nulo. Luego, podemos implementar un método auxiliar. Vamos por lo más fácil. Y podemos decir un public boolean vacía. Que básicamente nos va a permitir en inglés. Ahora tiene estas llaves. Bien. Que básicamente nos va a permitir retornar si la lista está vacía o no. En este caso, lo que pudiéramos hacer es retornar si cantidad es igual a 0. Esa sería una forma de determinar si mi lista está vacía, ¿no? Cantidad es igual a 0. O también pudiéramos poner otra situación en la cual pudiéramos retornar si primero es igual a último es igual a null. En la cual pudiéramos poner si primero es igual a último es igual a null, ¿no? Entonces, automáticamente pudiéramos determinar si la lista está vacía, ¿no? Pero para no tener inconveniente, mejor cantidad igual a 0. Ahora lo que podemos hacer es hacer el método insertar, que me va a insertar un elemento en la lista. De igual forma, cuando hemos visto nosotros en la lista, lo que necesitaríamos hacer básicamente es verificar dos condiciones, ¿no? Una primera condición, que la lista esté vacía, donde la lista esté de esta forma. Y la segunda condición es que no esté vacía. Es decir, la lista tenga ya varios elementos insertados y necesitamos verificar si hay elementos que ya están en la lista presente o posiblemente no están presentes, y en función de eso tomar la respectiva acción
para verificar si está presente o no está presente. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una lista doble en la cual ya tiene varios elementos introducidos con el atributo cantidad que está en 4 elementos. Entonces la primera condición, que esté vacía o que no esté vacía. Y para ello necesitaríamos, obviamente, si está vacía el nodo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta la siguiente condición. Aquí vamos a poner vacía. No está vacía. Esto está apuntando a nulo. Está apuntando a nulo. Y la cantidad es igual a 0. Elementos repetidos, no hay que ordenar nada, es solo un elemento que va a entrar por primera vez. Lo único que tenemos que hacer es crear el nodo. Nodo doble, lo vamos a llamar P. Y con P lo vamos a llamar N, que está construido de esta manera. Inicialmente el nodo doble. Vamos a poner el no y automáticamente P ya no apunta a nulo, sino apunta a N, y U ya no apunta a nulo, sino apunta a N también. Por lo tanto, eso es lo que corresponde, que P apunte a N y N, ambos patitas apuntan a nulo, por lo cual estaría insertado el, como lo vamos a hacer, decimos nodo doble N es igual a new nodo doble ponemos el dato, hemos dicho, n.setData, el elemento, y posteriormente apunta a dónde, a n, y último apunta también a n. Por lo cual ya está enlazado último y primero al nodo n nuevo, y además cantidad más. Entonces ya está insertado nuestro primer elemento del nodo doble. No está vacía. ¿Qué sucede si no está vacía? Estamos en esta condición. Supuestamente tenemos un primero que está apuntando a un nodo y ese apunta a otro nodo y ese apunta, y así sucesivamente, ¿no? Aquí tenemos elementos como el 2, el 4, el 6 y el 10. Este caballero apunta allá y este caballero apunta allá. Un rojo para que se distinga. Este caballero apunta a nulo y este también. Tenemos un último que apunta al último elemento y una cantidad
que está en 4 elementos. De igual forma, jóvenes, para insertar un elemento tenemos que tener en cuenta ahora 3 condiciones o 3 escenarios, como ya hemos visto en lista simple, 2 escenarios, aquí ya son 3. O se inserta en el primer elemento y se va a modificar primero, es decir, vamos a modificar este enlace, o se inserta en el último elemento y se modifica el último elemento. O sea, vamos a cambiar este, o se va a insertar en el medio, en el cuerpo. En el cuerpo. Es decir, modificamos P o modificamos U o modificamos los enlaces de los nodos. Esos 3 escenarios tenemos que tener en cuenta. Y para ello vamos a básicamente hacer el método de insertar tomando en cuenta esos elementos. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? ¿Se entiende? Sí. ¿Todo bien? Muy bien, entonces vamos a borrar esto. Modificamos ya sea P o primero. Modificamos ya sea U o último. Y modificamos el cuerpo. Ahí. Muy bien, entonces empezamos. Aquí necesitamos un desplazador, un índice, que lo vamos a llamar auxiliar, que va a iniciar en primero desplazamiento hacia la derecha, vamos a hacer, que es de tipo nodo doble. Y esto pudiéramos verificar que no sea nulo siempre y cuando auxiliar no sea nulo, pero además auxiliar punto get data, el dato de ese auxiliar sea menor o no tiene menor, jóvenes. No tiene menor este teclado. Es menor entonces. Código ASCII menor, ¿alguien se acuerda? Sí, el código ASCII de menor. Ese. Vamos a dejar, tengo esto.
Es el 60, ingeniero. 60 y... Sí. A ver, vamos. ¿60 y? 6, no. Ya. Menor o igual que el elemento. Entonces, si es menor o igual que el elemento, vamos a hacer un desplazamiento. Desplazamiento hacia la derecha, ¿no? ¿Qué sucedería? Que vamos a hacer auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace derecho. O sea, nos vamos a desplazar hacia la derecha en busca de la posición que necesitamos ubicar. Pero ¿qué pasa si yo, fíjense en esta parte, por favor, qué pasa si yo, se está viendo, ¿no? La pizarra, por favor, confirmen, ¿sí, no? Sí. ¿Qué pasa si yo quisiera insertar el elemento por decirle 2? Entonces auxiliar está empezando acá y es menor o igual, sí, entonces se va a pasar al siguiente elemento. Entonces yo no puedo hacer. Por lo tanto, tendría que ser menor o igual o solamente menor para que si es igual, ahí se mantenga. ¿Qué tendría que ser menor, igual o menor? Menor. Menor. Entonces, con esto borrando, lo que nos había ayudado mucho en la lista simple, ahora nos va a complicar. Entonces, si hago menor, se va a detener. Es decir, si yo estoy queriendo insertar 2, no va a avanzar, auxiliar se va a quedar ahí, porque 2 no es menor que 2. Este ciclo se va a detener o bien cuando sea menor, no va a avanzar, o bien cuando lo encuentre y sea igual. Eso es lo que va a hacer este ciclo. O bien no lo va a encontrar y va a salir por auxiliar. 1 de 3. ¿Cuál debería ser ahora mi? Entonces igual, auxiliar no se va a hacer. ¿Qué debería hacer ahora? Se movió. Quiere decir que auxiliar está en P, no se movió a ningún lado. Entonces, tendría que preguntar aquí, lo primero, si auxiliar primero. Si es igual a primero, ¿qué significa, jóvenes? Está ya con el mismo elemento, no se ha movido. Entonces, sencillamente estoy insertando en la primera parte, en la cabeza. Pero, ¿qué tal si fuese 2 y tampoco se va a mover? ¿No es verdad? ¿Qué pasa si es 2? Esto no es 1 y es 2. Tampoco se va a mover, auxiliar va a seguir siendo primero. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Lo primero que debería es preguntar. ¿Qué preguntaría? A ver. Si que el dato sea diferente de auxiliar. Ya. Entonces, sí. Auxiliar. Punto. Get data. Es diferente de ¿quién?
del elemento. Si auxiliar.getData es diferente del elemento, significa que está bien, es 1 lo que estoy queriendo insertar, es 1, no es 2, porque si es 2 es igual. Y no necesito insertar el 2, sino que 1. Por lo tanto, es 1 lo que estoy queriendo insertar y necesito automáticamente meter ese dato en esta posición. ¿No? ¿Cómo lo haría? Si es diferente, sencillamente hacemos lo mismo que hemos hecho acá. Creamos el dato, ponemos el elemento, creamos el nodo, ponemos el elemento, ¿sí? Lo vamos a reproducir visualmente acá. Estaríamos haciendo esta condición, ¿no? Ponemos el dato, creamos el nodo, perdón, llamado n, lo creamos así, ponemos el elemento, ahí está. ¿Y qué deberíamos hacer? A ver, ¿qué deberíamos hacer? Que el lado derecho de n apunte a dónde? A P, es decir, este caballero ya no apunta a null, debería apuntar a dónde? A P. Y el lado izquierdo de P ya no debería apuntar a null, debería apuntar a dónde? A N. Es decir, viceversa, ¿no? Es decir, este caballero apuntaría ahí. Y cuando haga eso, el P debería apuntar a N. Entonces, automáticamente ya está enlazado, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? N apunta a P, pero el derecho. Entonces, decimos esta operación, ¿no? N punto set enlace derecho. ¿A dónde va a apuntar? A primero. Luego, primero, punto set enlace izquierdo. ¿A dónde va a apuntar? A N. Viceversa, ambos están apuntando. Y luego recorremos primero. Primero es igual a quién? Apunta a N. Para luego incrementar la cantidad en una unidad. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente es, creamos el nuevo nodo, ponemos el dato, n apunta a primero, primero apunta a n, y primero recorre y apunta a n, ¿no? El izquierdo de primero apunta a n, y luego p apunta a n, automáticamente. Entonces ya hemos insertado un elemento en la primera posición. Si no es igual, es decir, si era 2 no hubiera insertado porque sencillamente este les está determinando que no sea igual. No hay elementos repetidos. ¿No? Muy bien, entonces esa es la inserción por el primer elemento. Y eso nos va a permitir insertar en la primera posición. ¿Qué pasa si auxiliar no es primero? Quiere decir que no está en la primera posición. Else. ¿Cómo hacemos, jóvenes? ¿Qué significa eso? ¿Eh?
que va a estar en el medio o en el último. Muy bien, puede estar en el medio o en el último. ¿Cómo sabemos que está en el medio o en el último? A ver. Si auxiliar es igual a null, está en el último. Muy bien, si auxiliar quiere decir que auxiliar, por decirle, yo quería insertar el elemento 11, entonces va a decirme 1 menor que 11, sí, 2 menor que 11, 4 menor que 11, 6 menor que 11, 10 menor que 11, sí, y auxiliar se va a ir básicamente hasta nulo, porque nunca lo pidió. Pero si yo quiero insertar el elemento, por decirle el 5, auxiliar se va a detener aquí. Si quiero insertar el elemento 10, auxiliar se va a detener ahí. Si quiero insertar el 9, auxiliar se va a detener ahí. Es decir, cualquier lugar donde no sea nulo, quiere decir que encontró su posición o por lo menos un elemento que es igual. La única forma de que se vaya null es de que este elemento no exista y su posición sea al último, es decir, la última posición. Entonces, ¿cuál sería nuestra condición? ¿Cuál sería nuestra condición ahora? A ver. Sí, Auxiliar diferente de nulo. auxiliar. Ya, diferente de null. Muy bien. Quiere decir que estamos ante una situación de insertar en el cuerpo. Bien. ¿Qué vamos a hacer? Insertamos en el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? A ver, si es distinto de null, quiere decir que estamos ante esta situación. Es decir, queremos insertar o bien el 9 o bien el 5 y no el 11, ¿no? Cualquier lugar se ha detenido el auxiliar y posiblemente estemos queriendo insertar un 5 o un 9, cualquiera. Entonces no es null, está en el cuerpo. ¿Qué preguntaríamos ahora? Si quiero insertar el 5, se va a detener ahí, obviamente, ¿no? Si quiero insertar el 5, se va a detener ahí. ¿Qué haríamos? Lo mismo que arriba. Ya. Que el elemento sea diferente del dato del auxiliar. Ya. Es diferente. Quiere decir que estamos insertando un elemento, por decirle el 5. ¿No? Muy bien. Ya está. ¿Qué hacemos? Si es diferente, automáticamente creamos lo mismo, el nodo, ponemos el dato, a ver, lo vamos a hacer gráficamente acá, visualmente. ¿Qué estamos haciendo? Queremos insertar el 5, vamos a insertar un elemento. Creamos el nodo. Ponemos el dato. Muy
Muy bien. Estos dos, sus patitas están a nulo. Ojo. Y ahora, ¿qué es lo que haríamos? A ver. ¿Qué es lo que haríamos? Auxiliar, tengamos en cuenta que está apuntando ahí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ver? Ideas. ¿Cómo lo hacemos? Auxiliar está apuntando a 6. ¿Cómo enlazamos esto? Auxiliar que n.set enlace derecho a auxiliar. Ya. A ver. N punto C de enlace derecho. Auxiliar. Muy bien. Estamos haciendo esta operación. Estamos haciendo que este caballero apunte ahí. Muy bien. Ya está. Ya no apunta null. ¿Qué más? Auxiliar punto G de enlace izquierdo punto C de enlace derecho N. A ver, a ver, a ver. Auxiliar punto C de enlace izquierdo AN. Ya hacemos esta operación. Y ahí estamos fregados porque ya no podemos ir para atrás. ¿Cómo vamos a apuntar de 5 a 4? Ya hemos movido el enlace, miren. De 6 ya no apunta a 4, está apuntando a 5. Y ahora, ¿cómo rayos yo voy a saber que 5 apunte a 4? Porque auxiliar está aquí. Auxiliar está aquí. Ya no puedo hacer que apunte a 4. Hay que tener mucho cuidado en romper los enlaces antes de moverlo, ¿no? Si yo hago que auxiliar apunte a N, ya lo perdí el enlace hacia atrás. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de enlazar? A ver. Obtenemos el enlace de auxiliar hacia 4 Allá. y lo seteamos a N como enlace izquierdo. Ya, entonces lo primero que deberíamos hacer es primero que este caballero apunte atrás y que este caballero le apunte a él, pues, ¿no? Eso. Porque auxiliar está apuntando y no hay ningún problema. Antes de perder el enlace, que apunte al anterior de auxiliar. Entonces, primero decimos n punto C de enlace derecho o izquierdo, perdón. ¿A dónde va a apuntar? Auxiliar punto get enlace izquierdo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es hacer esta operación. N punto C de enlace izquierdo. ¿A dónde va a apuntar? A auxiliar punto get enlace izquierdo. Entonces estamos haciendo que este caballero en la izquierda apunte a auxiliar punto enlace izquierdo al 4. Y ahora el 4 apunte a N. Entonces, ¿cómo haría que el 4 apunte a N? Entonces diría auxiliar punto set enlace derecho. ¿A dónde va a apuntar? Perdón, auxiliar punto get enlace izquierdo. Estamos mal. Auxiliar punto get enlace izquierdo. Punto set enlace derecho. ¿A dónde va a apuntar?
a n. A, N. Es decir, estamos haciendo esta operación auxiliar punto get de enlace izquierdo punto c de enlace derecho a apuntar a n. Estamos haciendo esta, ¿no? Entonces ya está en esta condición. Ahora recién hago n punto c de enlace derecho auxiliar, ¿no? Este apunta a auxiliar. Esto ya no hay, tengan en cuenta que esto ya no hay, se borró, pero auxiliar sigue apuntando allá. N.C de enlace derecho a auxiliar y auxiliar punto C de enlace izquierdo a N. Entonces faltaría auxiliar punto C de enlace izquierdo ¿a dónde? A N. ¿Sí? Esto iría más abajín, obviamente. Auxiliar y auxiliar apunta a N. Ahora sí, no hemos perdido los enlaces y está enlazado. Primero hemos hecho que N apunte a 4 y 4 apunte a 5. Luego 5 apunte a 6 y luego 6 apunte a 5. Con eso automáticamente ya está enlazado. Es decir, hemos hecho esta operación, ¿no? Ahora está enlazado. Y para terminar esa parte, tendríamos que incrementar la dimensión. Eso es que insertamos en el cuerpo. ¿Qué pasa si es el elemento es nulo, es decir, se ha ido hasta más allá de null, porque no lo pilló? No es null, o sea, es decir, diferente de null, sí, y es null, es decir, se ha ido hasta aquí. Quiere decir que estamos insertando en la última posición. Y como en la última posición no hay nada que verificar, porque no hay iguales, si hubiera estado igual, se hubiera detenido por algún lado, lo que vamos a hacer es lo mismo, pues, ¿no? Vamos a crear una caja. Vamos a poner el dato. ¿Sí? Esta cajita viene por defecto así. ¿Y qué vamos a hacer? Último punto C de enlace derecho va a apuntar a N. N va a apuntar a último. Y último va a recorrer, ¿no? Y va a apuntar a N. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, creamos la caja, ponemos el dato y decimos N.C de enlace izquierdo apunta a último, último punto C de enlace derecho a N y último recorre a la última posición. Entonces, automáticamente hacemos la creación de la caja, ponemos el dato. Hemos dicho sencillamente N.C enlace izquierdo, ¿a dónde apunta? A último. Último punto C enlace derecho, ¿a dónde apunta? A N. Ambos están apuntando. Para terminar, último, toma el valor de N. A esto le aumentamos una unidad la cantidad. Esa sería
mi método insertar. Entonces, esta sería insertamos posición. Insertamos en el cuerpo, en la última y en la cabeza. Ese sería básicamente el método insertar. Insertamos en la cabeza, en el cuerpo y en la última posición. ¿Qué sucede? A ver, hagamos de cuenta que vamos a ver si funciona, es funcional para cualquier elemento. Si yo tengo un primero que apunta a 3, esto apunta a null y esto apunta a null y último apunta a 3. ¿Qué sucedería, jóvenes? Cuando estaba vacía hemos insertado el primer elemento. Muy bien, ahora vamos a insertar cualquier elemento por decirle. El 5. Veamos si funciona con el 5. Entonces el auxiliar va a empezar ahí y básicamente entraría este ciclo. No está vacía, dice auxiliar igual a primero, diferente de null y auxiliar dato es menor que el elemento. Entonces decimos 3 es menor que 5, sí, auxiliar se fue hasta nulo y salió básicamente por nulo. Pregunta, ¿auxiliar es igual a primero? No. Bajamos. ¿Auxiliar es diferente de null? No. ¿Y qué es lo que hace? Crea la caja. Veamos si funciona. Crea la caja. Pone el dato. Último punto ser enlace a n. Crea la caja. Pone el dato. Último pone ser enlace derecho a n. Y n apunta a último. ¿Sí? Y último se va a n. Es decir, último se va a n. Este caballero está así y aumenta la cantidad. O sea que insertó muy bien. Eso en caso de que hayamos metido 5, está funcionando. Está comprobado. ¿Qué sucede si yo quiero meter ya no 5, sino 1? Entonces, ¿qué va a suceder? Igual, auxiliar empieza en P y dice 3 menor a 1, no, auxiliar nunca se movió. Miren, auxiliar nunca se movió porque no es menor igual. No es menor igual. Ajá. Es menor igual. Muy bien. Preguntamos, ¿auxiliar es igual a primero? ¿Auxiliar es igual a primero? Sí, muy bien. ¿Es igual a primero? Preguntamos, ¿auxiliar punto que data diferente del elemento? 1 diferente de 3, sí. Entonces creamos la caja. Metemos el dato. Esto viene con sus patitas así. N punto ser enlace derecho apunta primero. El enlace derecho apunta primero. Ahí.
el enlace izquierdo de primero apunta a n, el enlace izquierdo de n apunta primero, o a n, perdón, de primero apunta a n, este es n, o sea que ya está enlazado, ya no apunta esto ahí, ya no apunta esto ahí. Y por último, primero toma el valor de n, es decir, primero apunta ahora a n. Con lo que automáticamente está enlazado, ¿no? Entonces ya sea que está bien en la cabeza, en el cuerpo o en el último elemento, está enlazando de forma correcta. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas, jóvenes? ¿Ninguna? Parece que no dije. Muy bien. Si tenemos el insertar, también tenemos que ser capaces de hacer el eliminar. Rapidingo. Eliminar. Muy bien. Va a entrar un int elemento. Lo que vamos a hacer es eliminar básicamente un elemento. Pudiéramos poner una condición si no está vacía o si está vacía. Si está vacía nuestra lista, pudiéramos dar error, punto, eliminar. La lista está vacía. Error. Exit 1. Y nada más. Else. Está vacía. Hay por lo menos un elemento en la lista. De igual forma, creamos un índice que empiece en la primera posición. Auxiliar igual a primero. Mientras auxiliar sea diferente de null y además auxiliar punto get en dato, estamos buscando el dato, sea diferente del elemento que vamos a hacer,
vamos a desplazarnos ya sea a la izquierda o puede ser hacia la derecha. En este caso, un recorrido hacia la izquierda, hacemos auxiliar es igual a auxiliar punto get enlace derecho. Esto nos va a permitir hacer un desplazamiento hacia la derecha y con la condición de que sea distinto de null y sea diferente. Quiere decir que si yo quiero eliminar cualquiera de estos elementos, si lo encuentra, se va a detener en alguna parte. Quiere decir que si yo quiero eliminar el 5 o cualquiera de estos elementos que estén presentes, por decir el 4, auxiliar se va a detener aquí. Si quiero eliminar el 1, también se va a detener aquí. O quiero eliminar el 11, se va a detener aquí. Si no, obviamente se va a ir hasta nulo. No lo encontró nunca, ¿no? Entonces puede ser que esté aquí. O no. ¿Qué tendríamos que hacer? Una condición. Y sería mi condición si auxiliar es igual a primero. ¿Qué significa que sea igual a primero? Estoy queriendo, lo encontró, ¿no? Entró en la primera posición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos, jóvenes? A ver. Si auxiliar es igual a primero, quiere decir que estoy eliminando este elemento. Que primero punto C de enlace apunte a nulo. Ya. Perdón, a ver, se perdería la referencia igual. Primero es igual. Primero, ¿qué tiene que suceder? A ver. Si P está apuntando aquí, quiero eliminar el 1. P, ¿a dónde tiene que irse? A 2. ¿No? Sí, sí. P tendría que irse aquí. Y este caballero apuntará a nulo. Lo demás no importa. P apunta a 2 y 2 apunta a nulo. Por lo tanto, primero es igual a primero punto get enlace derecho. ¿Sí? Luego, primero punto set enlace izquierdo. ¿A dónde va a apuntar? A nulo. Es decir, primero se va al siguiente de primero, derecho, y ahora primero está acá, apunta a la izquierda. ¿A dónde va a apuntar? A nulo. Es decir, ya he eliminado esto. ¿No? Perdón, este. Quedaría exactamente así. P apunta a 2 y este apunta a nulo. P ya no apunta a 1. Este, si bien está apuntando a 2, no importa. No necesitamos que apunte porque ya la lista ya lo tenemos acá. Primero apunta a 2 y ya podemos desplazar. Esto hemos dicho ya que automáticamente se va a destruir este nodo, ¿no? Muy bien. Cantidad menos. Si es primero. Si no es primero, ¿qué hacemos, jóvenes? Quiere decir que primero no está apuntando a P.
o auxiliar no está apuntando P, está por algún lado. En el cuerpo. En el cuerpo, imaginemos que está apuntando aquí. Auxiliar está apuntando aquí. Ahí. Ahí está. ¿No? ¿Qué haríamos, jóvenes? Que auxiliar sea diferente de último. Pero ¿será que solamente es en el cuerpo? ¿Qué tal si auxiliar está aquí, digamos, en la última posición? ¿Cómo preguntaríamos que está en el cuerpo o en U? ¿Cuál hacemos primero? Porque son tres condiciones, o modificamos el cuerpo, o modificamos la cabeza, el cuerpo, o en la última posición, ¿no? Que el dato sea, que el auxiliar del dato sea igual al elemento y el auxiliar sea diferente de último. Ya, a ver. ¿Qué pasó si yo quiero meter, miren, quiero eliminar el 20? El 20. Entonces, ¿qué va a pasar al auxiliar? Se va a ir hasta nulo, ¿no ven? Entonces, aquí ha salido por nulo. Y auxiliar igual a primero, no. Auxiliar es igual a último, no. Entonces, ¿qué deberíamos haber preguntado primero? Porque si yo quiero eliminar el 20, auxiliar se va a ir hasta nulo. No lo pilló nunca. ¿Me entienden, no? Entonces, lo primero para determinar que no sea null, que sí o sí está en el rango, deberíamos preguntar si auxiliar es distinto ¿de qué? De null. Sí o sí deberíamos preguntar esto para estar seguro de que no no está en nulo. Es decir, lo ha encontrado ese elemento. Porque si no, se ha ido hasta la última posición. Ahora sí estamos seguros de que o bien es primero. Aquí que preguntaríamos. Haríamos ahí. Si auxiliar es igual a qué? Último. Quiere decir que está en la última posición. Auxiliar es igual a último. Bien. Si auxiliar igual a último. ¿Qué hacemos, jóvenes, ahí? Si auxiliar es igual a último. A ver. Estamos ante esta situación, ¿no? Auxiliar está acá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haríamos? A terminar. Último tiene que venirse acá. Y este caballero tiene que apuntar a null. ¿No? El caballero tiene que apuntar a null. Entonces, ¿qué haríamos? Último igual a último punto get de enlace izquierdo, ¿no? Último igual a último punto get de enlace izquierdo. Entonces hacemos último, toma el valor
de último punto get enlace izquierdo. Es decir, que acá se está yendo acá último, get enlace izquierdo. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer con esta patita? ¿Qué tenemos que hacer con esta patita que estaba apuntando hacia adelante? ¿Qué hacemos? Lo ponemos ¿a cuánto? A nulo, ¿no? Entonces, haríamos último punto set enlace derecho. ¿A dónde? A nulo. Muy bien. Y cantidad menos menos. Ya está en la última posición. Es decir, este caballero ya no apunta a esa dirección. Apunta sencillamente a nulo. Y último está apuntando a 10. Ya no apunta a 11. Y esto no importa, pues no. Está volando. Igual que aquí. Muy bien. Pero si no es último, puede ser que esté aquí. Entonces, hacemos por else. Automáticamente, ¿qué va a pasar? Está auxiliar en 5. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, jóvenes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que auxiliar este 4 automáticamente apunte a 6 y 6 apunte a 4. ¿No? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si auxiliar está aquí, auxiliar punto get enlace derecho. ¿A dónde va a apuntar? A punto C de enlace izquierdo. Ya, a ver, auxiliar punto get enlace derecho punto set enlace izquierdo. A auxiliar punto get enlace izquierdo. Muy bien. Entonces sería auxiliar punto get enlace derecho punto set enlace izquierdo. ¿A dónde va a apuntar? Auxiliar punto get enlace izquierdo. Estamos haciendo esta operación. Auxiliar punto get enlace derecho 6. Punto set enlace izquierdo. Esta flechita apunta a dónde? Auxiliar punto get enlace izquierdo. O sea, de 6 a 4. Entonces ya está 1. ¿No? Este ya no apunta más a 5. Ya está apuntando a 4. ¿Qué más faltaría? ¿Qué más faltaría? El Auxiliar. get enlace izquierdo. Ya. Auxiliar. Punto. Get enlace izquierdo. Punto. Soy enlace derecho. Set enlace derecho. ¿A dónde va a apuntar? Auxiliar. Enlace Punto. Get enlace derecho. Entonces estamos haciendo auxiliar punto get enlace izquierdo punto set enlace derecho apunta a auxiliar punto get enlace derecho. Ya están amarrados los dos. Y con eso incrementamos la cantidad. Con eso estuviese automáticamente enlazado. Pero aquí hay un caso un poquito, un caso se llama muy curioso.
¿Qué sucede, jóvenes? Si yo tengo este elemento, ahí está. Un elemento, miren qué va a suceder. Auxiliar va a empezar acá. Y viene el programa. Auxiliar distinto de null y auxiliar.getData diferentes elementos. Yo quiero eliminar el 2, está bien. Se va a detener ahí. Porque si no, se va a ir hasta null y no va a hacer nada, ¿no? Porque si no, este se va a ir hasta null y no va a hacer nada. Así es distinto. Si quiero eliminar el 2, muy bien. No va a avanzar nada. Auxiliar distinto de null. Sí, auxiliar es distinto de null. Muy bien. Auxiliar es igual a primero. Sí, auxiliar es igual a primero. Primero igual primero punto get enlace. Miren lo que va a pasar aquí. Primero igual primero punto get enlace derecho. O sea que primero, el enlace derecho de primero es null. O sea que primero se va ahí. Muy bien. Y luego dice primero punto get enlace izquierdo. O sea, de enlace izquierdo. Como ya, miren, ya no es caja pues primero. Ya se fue a nulo. Entonces ahí va a generar un error. Ahí va a generar un error. Aquí va a generar un error porque ya no hay caja. Y aparte de eso, si hay un elemento, fíjense que primero debería irse a null y último debería irse a null también. Último no estoy modificando nunca. Entonces, no funciona cuando hay un elemento. Cuando hay dos, sí. Pero cuando hay uno, no. No está funcionando porque primero se va a ir hasta nulo y cuando ya pregunte primero punto de enlace ya no es caja, ya es nulo, error acá. ¿Qué hacemos? Soluciones. Se le hace una condición para preguntar si primero es igual a null y último es igual a null. Primero es igual a null, último es igual a null. No, no son null pues aquí. Maríamos. Entonces, cuando la cantidad sea igual a 1, Ya pudiéramos poner esa después de esto, ¿no? Si es diferente de null, sí. Aquí pudiéramos poner sí. Pudiéramos poner si primero es igual a último. ¿Qué quiere decir si primero es igual a último? Que hay un solo elemento. No se olvide. Si primero es igual a último, hay un solo elemento. Esto lo vamos a sacar un poquito más afuera. Entonces, hay un solo elemento. ¿Qué necesitamos hacer? A ver, ¿qué necesitamos hacer? Si primero es igual a último, es decir, estamos así. Y obviamente el auxiliar no se ha ido a null porque lo ha encontrado, ¿no? No es nulo, lo ha encontrado. ¿Qué haríamos? Es decir, que estamos eliminando ese único elemento. ¿Qué hacemos? Primero, ¿es igual a qué? A null. ¿Qué más? Último es igual a null. Último es igual a null. Y si era 1, pues obviamente se va a volver 0. Es decir, si lo he encontrado, automáticamente primero es igual a último, estamos hablando de un solo elemento. Entonces, primero se va a 1 y último se va a null. Y cantidad se vuelve
0. Ese es el caso muy particular. Tienen que tener en cuenta. Ya si son dos, pues no, P y U no están en la misma posición, entonces P se va a ir para U, digamos, ¿no? Pero cuando P y U son iguales, hay un elemento, los dos tenemos que modificar, miren. En cambio, si elimino primero, solamente primero avanza, o elimino último, solamente U, o los enlaces. Pero cuando es uno solo, los dos están modificados. Por lo tanto, eso tenemos que tener en cuenta. Primero es igual al último, sí, entonces primero igual a null y último igual a null. Caso contrario, aquí ya se vuelve como un caso normal. No hay un solo elemento, son varios elementos. Entonces, si primero auxiliar igual a primero, se va a la siguiente posición, ¿no? Etcétera. Aquí tendríamos que agregar uno más. Entonces, diferente de null, sí, lo encontró. Hay un solo elemento, ambos se van a null. No hay un solo elemento, entonces modificamos solamente primero, modificamos solamente último o modificamos el cuerpo. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta hasta aquí, jóvenes? Para terminar. ¿Entiende? Sí, Muy bien, entonces a ver, me gustaría que para la siguiente clase lo terminen de implementar esto al día jueves y continuamos implementando y lo probamos el día jueves, ¿sí? Se los voy a mandar enseguida y por favor el jueves continuamos para que podamos descansar tranquilos, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? Dígame. El texto puede ser, digamos, a nivel de string, ¿no? Pero si lo hace bitwise, mejor todavía. Mucho mejor. Sí, sí, no hay problema. Muy bien, enseguida se lo... dígame. Sí, sí, justamente ahorita lo vamos a anotar. Bien, ninguna consulta o duda, jóvenes, enseguida se lo mando esto, termínalo de implementar, por favor. Faltaría el get, el toString, y a la siguiente clase lo probamos, ¿sí? Muy bien, vamos a quedar ahí entonces. La persona que me ha presentado, ¿quién es? A ver, latino, espérame un segundito. Vamos a ver. No pregunté.